planificación me van a decir que no sirvió para nada, pero resulta que uno tiene que ser también flexible, pues no sirvió, pero entonces defino otros objetivos. Eso también uno tiene que saber hacer, uno también tiene que ser flexible en eso que pueda planear, porque a veces las cosas pueden cambiar por un evento como estos que no lo esperábamos. Hay que involucrar a la familia cuando ustedes hagan la planificación de su tiempo, inclusive, ahora que están de estudiantes, no pueden decir, yo solo me voy a dedicar a estudiar todo el tiempo y no voy a salir a ninguna cosa con mis hermanos, con mis papás, porque el tiempo hay que también dedicárselo a la familia. Y pues cuando uno ya tiene ingresos, igual ustedes también deben hacérselo porque tampoco se lo enseñan a uno a hacer la planificación financiera. ¿Cuánto me gasto? ¿Qué me gasto? Si me dan la mesada de tanto, o si yo puedo tener ingresos porque resulta que puedo trabajar en algo, entonces, ¿cómo voy a invertir eso? ¿Para qué le voy a invertir? Entonces, toda una planificación financiera que evita que uno sea desordenado, derrochador y que evita tener uno dolores de cabeza a largo plazo. Este es otro artículo que también se lo recomiendo, que es como recapturar el tiempo, como una aproximación práctica para el manejo del tiempo para los médicos. Entonces, aquí le ponen a uno cuáles son las actividades que uno tiene que hacer en el ámbito laboral, si son actividades largas, si son actividades de tiempo medio, pequeñas o muy poco tiempo. Entonces, y qué tipo de actividades son estas. Entonces, ¿cómo las debo hacer? ¿Cómo las debo desarrollar? ¿En qué tiempo las debo desarrollar? Esto básicamente cuando está hablando del desarrollo de la actividad tanto académica dentro de un hospital. Hay algo que nunca nos han enseñado, que es, hablamos de entrenar el cuerpo, de la resistencia física, pero no nos enseñan a entrenar la mente. Yo les recomiendo este artículo, que se llama El entrenamiento mental y los cirujanos, una estrategia de mejoramiento, que salió, ese creo que está en la revista colombiana de cirugía, o en Yatra, no me acuerdo, pero no sé si estará por acá referenciado abajo, si no yo les mando la referencia. Están profesores de La Sabana, doctor Sanabria, que también es parte de los tutores del grupo de investigación, del grupo de interés, que es cirujano de cabeza y cuello, doctor Luis Carlos Domínguez, doctor Nel Valentín, que son cirujanos y tienen maestría en educación médica, son unos grandes investigadores en la parte de educación médica y grandes personas. Entonces se preguntaban, todos los grandes deportistas de alto rendimiento, no solo tienen un entrenador físico, un preparador técnico, sino también un entrenador mental, que les hace ayudar a administrar el tiempo. Eso es muy importante también poderlo hacer. Cuando yo voy a entrar a una cirugía, igual yo planeo mentalmente la cirugía, reviso los puntos críticos y las posibles complicaciones. Eso es como un piloto de Fórmula 1. Yo los invito a que busquen un video que está en redes de Fernando Alonso. Ellos, las pistas siempre llegan, se las aprenden casi que de memoria. Entonces hacen un comparativo entre las dos imágenes de Fernando Alonso dentro del carro, compitiendo en la pista, y sentado en una silla con el volante, porque como saben que ese volante de la Fórmula 1 se puede quitar la dirección, y mostraban cuando él hundía los botones de cambios y cuando hacía las curvas todo él con el ojo cerrado porque la pista se la aprende de memoria, y la diferencia que hay es de milésimas de segundo entre lo que hace Fernando Alonso sentado en una silla y lo que hace dentro del carro, para que vean cómo están los pilotos de Fórmula 1, absolutamente tienen planificada toda la carrera en la pista. Asimismo debe hacer uno en actividades de este tipo, que requieren concentración y que requieren ese tipo de destreza. Cuando yo planifico, lo primero que hago es ahorrar el tiempo, porque no me siento qué voy a hacer, como cuando ustedes lunes, yo me hacía así, yo el lunes voy a estudiar tal materia, martes voy a estudiar tal materia, miércoles tal materia, jueves tal otra. Habitualmente, cuando me volví buen estudiante, porque también fui estudiante vago, lo que hacía es el tema de las materias más difíciles lo leía antes. Pues si yo estábamos viendo cirugía y otras cosas más, el tema de las 12 materias más complejas, leía el tema antes de la clase, pero cuando llegara a la clase simplemente tomara un par de apuntes porque yo ya había leído el tema, ya he hecho un resumen, entonces ya llegaba simplemente a reafirmar conceptos y tenía preguntas, y es mucho más fácil el aprendizaje cuando uno lo hacía de esa forma, y eso me ahorraba muchísimo tiempo.
Eso me permite, pues, poder en los últimos años de mi carrera hacer otras actividades diferentes. Crear hábitos, que es lo más importante. Si yo creo el hábito de que yo digo, yo estudio, leo la clase o estudio la clase antes de la clase, o sea, estudio el tema, y siempre lo hago, ya se crea un hábito y ya uno después no necesita ni siquiera programar porque lo va a hacer así. Y hacer una organización racional de las actividades diarias. Aquí yo qué les digo, la actividad más importante para uno, que es la recomendación que les digo, debe ser el sueño, el descanso, porque es lo que realmente le garantiza a uno una adecuada salud. Uno tiene que estar durmiendo como adulto entre 6 a 8 horas, lo ideal son 8 horas, a veces no, pero como mínimo les digo yo 6 horas deben dormir. Entonces, uno que dice, si resulta que yo tengo que levantarme temprano porque tengo clase, pues si me tengo que acostar a las 10 de la noche y tengo que levantarme a las 4 de la mañana, pues ahí van las 6 horas. O tengo que levantarme a las 5, son 7 horas. Entonces, definir eso, que como mínimo yo les recomiendo como mínimo, y eso que yendo más, 6 horas de sueño, de un sueño reparador. Entonces, comiencen a planear su día desde ahí, desde las horas de sueño, y ahí sí planean el resto del día para poder cumplir con esto. Eviten las improvisaciones. Si ustedes van a improvisar el día, van a dar cuenta que todo les va a salir como chueco y que perdieron tiempo. Al evitar las improvisaciones y hacer esta planificación, yo economizo el esfuerzo y optimizo el tiempo. Y ustedes se dan cuenta que todas las actividades planificadas se desarrollan de una forma, fluyen más habitualmente, casi siempre fluyen más, y está uno evitando sobreesforzarse en hacer cosas diferentes que a veces no llevan a nada. Si yo voy a construir, si yo voy a empezar a estudiar un tema para una materia, resulta que tenemos el parcial de anatomía de cabeza y cuello, entonces digo yo, listo, voy a empezar a estudiar hoy, entonces vamos a empezar hoy a estudiar la parte glandular, la parte vascular y la parte nerviosa. Entonces, defino los temas y si yo defino los temas, sé cómo voy a distribuirme ese estudio y voy a ahorrar tiempo. Esas son listas manuales donde uno puede hacer lo que yo les decía, aquí está lo mismo que les hablé hace rato, tareas importantes pero no urgentes, tareas importantes y urgentes, tareas no importantes y no urgentes, que eso dégalas, que no se requiere tiempo, tareas no importantes pero urgentes. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer si lo quieren hacer. La distribución actual de mi tiempo en las siguientes actividades. ¿Qué actividad debo yo hacer? Y de esta forma. Hay aplicaciones móviles y hay calendarios digitales. Yo uso una agenda, utilizo, ahora les muestro en pantalla lo que yo uso. También uso aplicaciones móviles y también escribo, porque me encanta escribir, porque cuando escribe uno, eso se recuerda más fácil y lo hace uno que crea una relación más directa con el cerebro y hace que tenga uno más compromiso con la actividad que va a hacer. Mira, estas son las aplicaciones. Obviamente en Dropbox uno puede encontrar y hacer toda una agenda para montarla. Esta se llama Do It Tomorrow. Esta se llama Evernote, que es muy buena. Tiene versión gratis, versión paga, y puede uno hacer la planificación de todas las actividades. Las puede programar uno por grupos de actividades, por importancia, y tiene recordatorios para que uno no se le olviden, que son muy importantes cuando uno está empezando a hacer programación. Ojalá pueda tener estos recordatorios para ir creando esos hábitos, muchachos. Y tiene obviamente una versión tanto para el computador como para el teléfono. Recomendaciones que les digo, sean realistas con las actividades, con la programación de las actividades que quieren hacer. Y yo pongo este ejemplo. Cuando uno está haciendo triatlón y quiere hacer un triatlón de larga distancia, un triatlón de larga distancia como un Ironman requiere más o menos de mínimo de 14 a 20 horas semanales de entrenamiento. Y si uno no tiene esas 14 a 20 horas dispuestas para hacerlo, entonces no se ponga a planear porque no lo va a hacer. Y lo que va a hacer es un entrenamiento medio y va a llegar a quizás a sufrir, a no gozar la carrera o quizás no terminarla o tener una lesión. Igual pasa con ustedes. Hay que ser realistas, definir y establecer las prioridades. Obviamente mi primera prioridad es el estudio. En este momento yo estoy estudiando medicina, entonces esas son las actividades que yo tengo que programar. Evitar las distracciones. Importante cuando uno está estudiando, evitar ese multitask, porque uno con multitask no hace nada. Evitar tener el celular abierto en 10.000 aplicaciones, en Facebook, en chat, WhatsApp, y estar contestando. Programaron
Un tema para leer que se pueden haber echado 1 hora, van 2 horas y no van en la mitad del tema porque están en otras cosas diferentes. Y lo otro, ser autocríticos, evaluarse siempre. ¿Por qué no cumplí al final de la semana? ¿Qué cumplí las actividades y por qué no lo cumplí? Y esa autocrítica es la que permite crecer y permite que podamos crear los hábitos. Y la que permite decir, bueno, fui autocrítico, o sea, no cumplí ¿por qué? Por flojo, porque perdí tiempo en esto, o dice, no, no cumplí porque realmente no tengo tiempo para esas otras cosas, entonces eso tengo que sacarlo. Como les decía, el recurso es un tiempo, el recurso tiempo es un recurso limitado, no renovable. Acepte el hecho de que simplemente no hay tiempo para todo, o sea, uno no puede querer hacer todo. No siempre querer es poder. Eso hay que ser realista, no siempre que porque yo quiero hacer algo puedo hacerlo, no. No siempre, muchachos, no siempre querer es poder. Centrarse en las tareas más importantes que tiene que hacer. Afrontar las tareas con una actitud de enfoque relajado, no estresados ni preocupados porque vamos a perder más tiempo. Permanezca centrado en lo que está haciendo, ignorando todo lo demás. Aquí yo le digo muy importante, cuando uno empieza a estudiar y se está uno muy estresado, muy relajado, muy fuera de foco, se pueden hacer ejercicios de 30 segundos, 1 minuto de respiraciones profundas, lo cual permite que el cerebro vuelva a entrar en onda, nos relajemos, nos tranquilicemos y volver otra vez a entrar en ese trabajo que estábamos haciendo. Eso es muy importante y también es una recomendación que le digo que yo lo hago. Deje de tratar de ser un perfeccionista. O sea, las actividades no van a salir siempre como uno quiere que sean. Entonces, eso también es muy malo porque a veces uno termina a tiempo queriendo que todo sea, o sea, hasta la más minucia sea perfecta. Trate su lugar de trabajo como un espacio para lograr la máxima eficacia. Si ustedes se sientan en su escritorio, ténganlo bien arreglado, su libreta de apuntes, sus lapiceros, su café, su agua. Si quieren comer algo ahí al lado para que no tengan que andar separando para ver cosas, bien iluminado. A algunos les gusta trabajar con música, una música adecuada, puede ser música clásica, música instrumental. Algunos no tienen nada de eso. El celular en modo avión, chao. Y ese espacio lo tratan ustedes como un templo y hace que uno le rinda ese tiempo que están ahí sentados haciendo las actividades. Crea un ambiente en su lugar de trabajo que potencie su energía y creatividad, eso les digo yo. Obviamente uno también tiene que tener esos espacios que se va a trabajar, es decir, de tal hora a tal hora me levanto, y aquí yo me remito a una frase, a un dicho que tienen los italianos que dicen piano piano se arriba lontano. Entonces yo es como les digo yo, despacio despacio que voy de afán. Pues piano piano se arriba lontano, despacio despacio llegamos lejos. Entonces mientras uno esté más de afán, las cosas deben ser las mejor planificadas, porque si no, las va a hacer mal. Se ha comprobado que quienes establecen metas y objetivos por escrito tienen muchas más probabilidades de alcanzarlas. Es lo que yo les digo, hay un compromiso que uno se hace con uno mismo. Siempre que establezca una meta, asígnele una fecha, límite para alcanzarla. Dice, yo, por decir algún hobby, voy a leerme tal libro, me doy 1 mes y medio, 2 meses. Tratemos de cumplirla y cumplámosla porque si no, no vamos a crear ese hábito. Aprenda a ser cómodo lo incómodo. Si resulta que es un tema incómodo para mí, leer un tema que no me gusta, búsquenle el lado sexy al tema, el lado sensual, tratando de hacerlo más fácil y más asimilable. Divida sus grandes metas en un conjunto de metas a corto plazo más pequeñas. Esto siempre para toda la vida. No sienta que tiene que hacer un trabajo inmenso. Yo, uy, pucha, me voy a leer este tema y este tema son 40 páginas. Uy, qué fastidio. Yo te digo, yo no me leí 40 páginas. Me voy a leer, voy a hacer, no voy a hacer una sola meta de 40 páginas, voy a hacer 4 metas de 4 metas de 10 páginas o 8 metas de 5 páginas y me pongo un premio. Y estas 5 páginas puedo pararme un momentico a caminar y volver. Entonces eso el cerebro lo siente como episodio de premiación y hace que se liberen hormonas de satisfacción y hace que uno pueda seguir andando. Entonces esos son también tips para uno engañar el cerebro y poder hacer que las cosas sean más placenteras.
Cree el hábito de planificar todos los días, como digo, yo siento planear siempre la semana y cada día voy planificando el día y mirando si cumplo o no cumplo. Determine con claridad diariamente la importancia de cada una de las tareas que ha programado para el día y evite las distracciones, manténgase enfocado. Eso es muy importante, este ciclo de la gestión de tiempo. Planificar, conocer cómo utilizo mi tiempo, establecer metas, ajustar y modificar el uso de mi tiempo y supervisar cómo empleo mi tiempo libre. Esa es una gran un cuaderno borrable, que uno puede hacer todas las planificaciones, las actividades, y eso tiene una aplicación que uno toma la foto, la sube a la nube y ahí queda guardado todo y el cuaderno lo puede borrar y vuelve a servir para hacer todas las actividades de planificación. Yo tengo un par de cuadernos que se llaman Rocketbook y son recomendables y realmente, obviamente ecológicos, no gasta uno tanto papel. Recomendaciones. Descanso y sueño adecuado. Muchas veces el descanso hay que hacerlo y el ocio también. Hay tiempo para el ocio a veces resulta placentero y resulta muy productivo también. Actividad física. Un médico sano va a tener un paciente sano. Uno no puede estar hediendo a cigarrillo y estar con una obesidad tenaz haciendo recomendaciones de los pacientes de actividad física o un estilo de vida saludable. No se lo van a creer nadie. El mindfulness, que es el enfoque y la conciencia de todas las actividades que uno hace, estar consciente de lo que uno hace para poder hacerlas de la mejor forma posible y evitar las distracciones y evitar esas respuestas básicas que a veces tenemos desde el cerebro. Entonces eso les recomiendo que lean. Podemos después hacer otro taller de mindfulness y lo que les hablaba de las micromeditaciones, que son muy importantes. Cuando uno no tiene todo el tiempo para hacer una meditación de media hora, 1 hora, puede hacer durante el día 5 o 8 micromeditaciones de 1 minuto que ayudan muchísimo para que el cerebro vuelva y se enfoque en la actividad diaria. Y el uso de redes sociales. Yo les pregunto a ustedes, ¿para qué las usan? ¿Cuáles redes usan? ¿Cuánto tiempo gastan en ellas? Si creen que son importantes y si piensan que pueden ser ventajosas para el estudio. Bueno, este fue el libro que sacamos este año. El libro contando crónicas médicas de experiencias mías y de poemas, y es pues como un instrumento para trabajar la parte de empatía en el personal sanitario. Bueno, yo detener la presentación, yo aquí ya detengo. Dejo abierto para que abramos cámaras, escucho preguntas, escucho recomendaciones, escucho todo lo que nos quieran decir, para lo que queremos hacer esta